ejemplo, que en una llamada hay una pregunta que yo considero importante, la voy a repetir en voz alta, para de esa manera permitir que todos sepan qué pregunta es específicamente la que están preguntando, y de esa manera no sea como que, ¿y de qué está contestando la pregunta? ¿Ok? Entonces, directamente vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como tal, si desean seguir compartiendo este link para que más personas se quieran incorporar y recibir la clase, ya saben que con mucho gusto, aquí todos son bien recibidos. ¿Ok? Entonces, como tal, directamente, primero que nada, antes de empezar con lo que es el tema, tenemos que examinar qué son los genes. Ok, ¿qué son? Explico. Los genes son elementos que forman una característica. Ok, un gen es una codificación específica que forma una característica. En el caso de lo que viene siendo la célula, los genes están codificados en base a la organización de las bases nitrogenadas que posee el ADN. Recuerden que el ADN posee a la adenina, la guanina, la citosina y a la timina. ¿Ok? Entonces, en base a la combinación de esas bases nitrogenadas, nosotros podemos tener los diferentes genes que conforman nuestro cuerpo. Entre esos genes están todos los genes que codifican nuestras características, lo que viene siendo, lo que viene siendo altura, color de piel, color de ojos, color de cabello, etcétera. Además de lo que vienen siendo factores que no son tan visibles, por así decirlo, como lo que viene siendo la síntesis proteica, la forma de las células, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, directamente todos los genes vienen siendo eso, una organización específica de bases nitrogenadas que codifican una característica, ¿ok? Ahora, si yo lo quisiera comparar con algo, es como el código binario. ¿Ustedes saben cómo es el código binario? Que el código binario es 10101110001. Pues básicamente es el mismo concepto, solo que el código binario de la naturaleza viene siendo, como tal, las bases nitrogenadas. Gracias a que decir adenina, adenina, guanina, citosina, adenina, adenina, representa una instrucción, mientras que decir citosina, citosina, guanina, citosina, adenina, timina es otra instrucción, porque es dependiendo de la organización. Y gracias a esa organización, nosotros podemos tener todas las características que representa un ser vivo. ¿Ok? Ahora, como tal, directamente vamos a hablar sobre los tipos de ARN. Yo sé que parece un poquito redundante, es como que, pero eso lo vimos en el primer módulo. Pero seamos honestos, lo del primer módulo, pues como que entra el segundo y pues como que no me acuerdo, el tercero pues medio me acuerdo y entra el cuarto es como que, ¿qué vi el primer módulo? ¿Qué vi el primer módulo? Entonces vamos a hablar un poquito sobre ARN, o sea, es un poquito más enfocado en este tema porque aparte es el ARN que ustedes vieron en el primer módulo y aparte es este concepto del ARN. Así que realmente no se repiten tanto los temas, ¿ok? Ahora, como tal, directamente tenemos que hablar sobre dos diferentes tipos de ARN. Primero que nada, tenemos los que no participan en la síntesis proteica. Más que nada, los que no participan en la síntesis proteica son utilizados como ribosimas. Recuerden que las ribosimas son básicamente catalizadores, pero de origen de ARN, ¿ok? A diferencia de las enzimas que son de origen proteico. Entonces, como tal, este tipo de ARNs que no participan en la síntesis proteica, más que nada participan en la maduración de otros ARNs, como los ARN nucleares pequeños, ¿ok? Entonces, estos no participan en la síntesis proteica. Y luego tenemos los que sí participan en la síntesis proteica, que básicamente son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. ¿Ok? Entonces, directamente, gracias a estos tres tipos diferentes de ARN, nosotros podemos llevar a cabo el proceso de síntesis proteica de todas las proteínas, ya sea directamente proteínas que van a irse al retículo endoplasmático o proteínas que simplemente se van a quedar en el citosol. ¿Ok? Ahora, como tal, una nota perrona. Una cosa que tienen que saber es que cuando se sintetiza un ARN en células eucariotas, oigan bien, eucariotas, en células eucariotas, como tal, no se sintetiza el ARN completamente formado, porque tiene que pasar por un proceso de maduración. Entonces, cuando nomás sintetizamos un ARN en una célula eucariota, se le va a conocer por dos nombres, o transcrito primario de ARN tal o pre-ARN tal. O sea, es como por así decirlo, transcrito primario del ARN mensajero, transcrito primario del ARN ribosómico, transcrito primario del ARN de transferencia, o pre-ARN mensajero, pre-ARN de transferencia o pre-ARN ribosómico. ¿Ok? Entonces, directamente, esos son los nombres que ustedes van a empezar a encontrar directamente cuando apenas sinteticen una proteína. ¿Ok? Perdón, sinteticen una ARN. ¿Ok? Entonces, Ahora, entonces, como tal, vamos a hablar sobre el ARN mensajero. Antes de proceder, me gustaría preguntarles, hasta el momento todos me van agarrando el hilo del asunto, no hay ningún inconveniente, todo bien, todo correcto. ¿Será que podrías regresar a la otra diapositiva, por fin? Claro, con mucho gusto. La anterior, por favor. Ok.
Sí, ya no, cambiar. Ok, entonces, bien, Gracias. con mucho gusto. Entonces, como tal, directamente vamos a hablar sobre los diferentes tipos de ARNs. Primero que nada, vamos a empezar con el ARN mensajero. Ok, entonces, como tal, representa solo el 5% del ARN. Ustedes se preguntarán, ay, pero si el ARN mensajero es muy importante, ¿por qué solo representa el 5%? Miren, una cosa que yo hago es comparar este tema con una cocina. ¿Qué cocina conocemos todos? Exactamente, la cocina de Ratatouille. Todos hemos visto Ratatouille. Si no la han visto, por favor, vayan a verla. Es una muy buena película. Entonces, ¿qué pasa? En Ratatouille imaginemos que hay un libro, pero es un libro enorme, es un libro muy grande, un libro muy choncho, ¿ok? Más grande que el de anatomía, más grande que el de karma. Es un libro muy grande. Ese libro muy grande tiene todas las recetas que escribió Gusteau, desde la primera hasta la última que escribió antes de morir. Entonces, ese libro es el ADN. ¿Por qué? Porque tiene todas las recetas. Ahora, quiero que miremos esto. Imaginemos que no solo existe el restaurante francés de Ratatouille, sino que también existen varias, es una franquicia, como se acuerdan de este personaje que quería agarrar la imagen de Gusteau para de esa manera poder hacer comida mexicana, comida romana, comida italiana. Pues imagínense que sí logró su plan e hizo varias franquicias de diferentes comidas. Y hay un restaurante de Gusteau de comida mexicana, un restaurante de Gusteau de comida salvadoreña, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Todos y cada uno de los restaurantes van a tener el mismo libro. Ok, entonces, así pasa con las células. Las células de diferentes tejidos, así como son diferentes tipos de restaurantes, tienen el mismo ADN. Todas tienen el mismo ADN, desde las que conforman las células de su lengua hasta las que conforman las células sanguíneas. Todas y cada una de ellas tienen el mismo ADN, así como todos estos restaurantes tienen el mismo libro. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en cada restaurante, cada uno va a jalar las recetas que a ellos les interesan. Por ejemplo, el restaurante francés, ¿qué va a agarrar? Exactamente, la comida francesa, ¿ok? ¿Qué va a pasar con lo que mencionó el restaurante italiano? El restaurante italiano va a agarrar la comida italiana y así con todos y cada uno de ellos. ¿Pero por qué comparo esto con la célula? Porque pasa lo mismo. En las células de nuestro cuerpo, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, las células sanguíneas van a agarrar la información que a ella les sirve. Y las células betas del páncreas van a agarrar la información que a ella le sirve, al igual que las células musculares agarran la información que a ella le sirve. ¿Pero qué información? Por ejemplo, la insulina. ¿La insulina quién la agarra? Exactamente, las células betas del páncreas. Ok. Entonces, ahora, ¿quién agarra la información de la hemoglobina? Exactamente, las células cardíacas, bueno, los eritrocitos. ¿Quién agarra lo que viene siendo la mioglobulina? Exactamente, lo que viene siendo las células musculares. Si nos damos cuenta, sí, todos tienen la misma información genética. Sin embargo, unos agarran ciertas proteínas y otros agarran otras proteínas. Y por lo tanto, a pesar de que tengan la misma información, van a venir y van a tener la actividad de esos genes de diferente manera. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con el ARN aún, simplemente quiero hacer una introducción de cómo se distribuye el material genético en el cuerpo y por qué ciertas células utilizan cierto material y ciertas células utilizan otro material. Y como tal, así lo compara con los restaurantes. O sea, un restaurante de comida mexicana no va a ser comida romana o comida venezolana, no, va a ser comida mexicana, va a ser mis pinches tacos. ¿Qué va a pasar con lo que viene siendo la comida francesa? ¿Ok? Ellos hacen comida francesa, ellos hacen caracoles, ellos hacen, qué sé yo, comida francesa. Entonces, directamente, ellos no van a agarrar los tacos, ellos van a agarrar los caracoles. ¿Qué va a pasar con el lugar de comida japonesa? Entonces, ellos no van a agarrar ni los caracoles ni los tacos, van a agarrar el ramen, por ejemplo. Y cada uno de esos sí tienen el mismo recetario, pero ellos utilizan diferentes recetas para diferentes restaurantes. Así funciona la célula. Ahora, como tal, ¿qué quiero ver con esto? Ok, volvamos a la cocina francesa. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, que ese libro es un libro intocable. ¿Por qué? Porque es un libro muy importante. No lo puedes tocar, no lo puedes sacar de su lugar. Es un libro muy importante. Porque cada restaurante solo tiene una copia de ese libro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a venir y para no dañar el libro, ¿qué hacemos? Sacamos una fotocopia. ¿Ok? Entonces, esa fotocopia es el ARN mensajero. ¿Por qué? El libro es un libro muy grande, ¿ok? Nosotros no queremos tener que jalar un libro que pesa 1 tonelada de un lado de la cocina a otro lado de la cocina solo para saber cómo se hace una receta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos, sacamos una fotocopia de una receta, de una sola receta, y a partir de esa nosotros podemos venir y hacer nuestra receta, ¿ok? Entonces, por eso
Es que la cantidad de ARN mensajero es tan poca, porque a partir de una sola fotocopia, ¿cuántos chefs pueden hacer la misma receta? Pueden hacerla 1, pueden hacerla 2, pueden hacerla 20, pueden hacerla 50 personas. ¿Y cuál es la misma receta? Es la misma fotocopia. Entonces, esto quiere decir como así. El ARN mensajero, a partir de un ARN mensajero, lo pueden sintetizar las proteínas, lo que viene siendo un ribosoma, 2 ribosomas, 20 ribosomas, 50 ribosomas, a partir de un ARN mensajero, porque este se puede volver a utilizar. Y por eso es que representa tan poco, porque una sola fotocopia en una cocina la pueden utilizar 20 chefs, al igual que un solo ARN mensajero en una célula lo pueden utilizar hasta 20, hasta 50 ribosomas para poder sintetizar la misma proteína. ¿Ok? Entonces, prosiguiendo. Como tal, es el más heterogéneo. ¿Pero por qué se dice que es el más heterogéneo? Explico. Como tal, ustedes saben que tanto el ADN como el ARN está constituido por bases nitrogenadas. Ok. Cuando hablamos de heterogéneo, quiere decir que es el que más varía en sus bases nitrogenadas, el que más varía en la forma de sus bases, la forma de la organización de sus bases nitrogenadas, el número de sus bases nitrogenadas, entre otras cosas, al igual que una receta. ¿Qué pasa con las recetas? Digamos, por ejemplo, que ustedes quieren venir y hacer una receta complicada como el filet mignon. Hablemos sobre el filet mignon. El filet mignon puede durar hasta 2 páginas explicar cómo hacer el filet mignon. ¿Ok? Está bien, excelente. Pero ¿qué pasa? Hay otra receta que les dice cómo hacer cereal con leche. ¿Ok? Y si lo quieren hacer más complicado, cereal con leche y banana. Lo más complicado que podemos hacer esa receta. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, ambas recetas van a ser diferentes, van a tener tamaños diferentes, van a tener constituciones diferentes. ¿Por qué? Porque directamente cada una tiene un nivel de complejidad diferente una con la otra y cada una tiene ingredientes diferentes. Mientras que al filet mignon te van a poner una lista grandísima de ingredientes, en el cereal con leche, ¿qué te van a poner? Leche, cereal, banano y si te gusta la hiperglucemia, azúcar. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, los elementos de una receta y los elementos de otra receta van a ser diferentes, al igual que en el ARN. Por ejemplo, el colágeno es una proteína enorme, es una proteína muy grande, ¿ok? Entonces va a tener un montón de nucleótidos que van a decir las instrucciones de cómo sintetizar colágeno. Mientras que en el caso de, por ejemplo, la insulina tiene 47 aminoácidos. Entonces, vamos a tener solo que tener la información para codificar 47 aminoácidos, que comparándolos con directamente el colágeno es una burla, porque la insulina es muy pequeña a comparación del colágeno. Por eso se dice que directamente es bastante heterogénea, tanto en variaciones, porque no es la misma receta que la del colágeno, que la de la insulina, además de su tamaño, porque miren, varía entre 500 a 1000 nucleótidos, porque gracias a esa variación es como decir mayor número de palabras, mayor número de instrucciones. Entonces aquí, es decir, mayor o menor cantidad de aminoácidos, ¿ok? Entonces por eso se dice que el ARN mensajero es el más heterogéneo en esos dos sentidos. Posteriormente, lleva las instrucciones de la síntesis de ADN, que pues la síntesis proteica de ADN, entonces eso lo acabo de explicar. Y como tal, directamente también es sintetizado por una enzima conocida como la ARN polimerasa 2. Existen 3 como tal, el ARN polimerasa 1, que se encarga de la síntesis de ARN ribosómico, el ARN polimerasa 2, que se encarga de la síntesis de ARN mensajero, y el ARN polimerasa 3, que se encarga de la síntesis de ARN de transferencia, además de una parte de ARN ribosómico. Una cosa que tienen que saber es que el ARN mensajero se sintetiza en el nucleosol, o sea, lo que viene siendo todo el plasma del núcleo celular, ¿ok? Así que directamente es lo que más tienen que saber de esta estructura, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, hay alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Y no sé si les sirven las referencias a la cocina o las quito, no sé, ustedes dirán. Todo bien, gracias. Ok, excelente, muy bien. Ok, bien, entonces procedamos. Como tal, les había comentado hace un ratito que ustedes nomás sintetizan un ARN mensajero. No es como que digamos, bueno, ya sinteticé el ARN mensajero. No, en eucariontes no pasa así. En procariontes sí, pero en eucariontes no. Ahora, en el caso de una célula eucariota, un ARN mensajero, al igual que los diferentes tipos de ARNs, tienen que pasar por un proceso de maduración. Entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, vamos a pasar por el paso número 1, también conocido como splicing. El splicing, una cosa que tienen que saber, no tiene una traducción al español, ¿ok? Por lo general, cuando uno lo encuentra en libros que solo quieren utilizar